magnífica exposició. La regidora de Cultura no ha pogut vindre i, com sabeu, sempre que no pot vindre fa un text de presentació i me l'ha passat per aquell mitjà. Què passaria si Prometeus alça el cap? Hem pensat mai què hem fet amb el foc que ens ha portat? Què hem creat amb la intel·ligència del cel? Sinó el que realment és. I així és com Fermín Reyes es bapteja amb una realitat de colors crus. Vivim en una societat on els bancs estan aprofitant-se del lloguer i de la renda dels pisos. La gent està fugint de les guerres, de la misèria, buscant una vida més digna i se troben en el carrer, vivint en el carrer, perquè no hi ha una altra manera de viure. Les fotografies que porten estan fetes en la plaça Major de Madrid, el cap i casal de l'Espanya profunda, mai millor dit. I la plaça Major durant el dia està plena de turistes, però per la nit se converteix en vivendes de cartró. Però el l'endemà, aquesta gent s'ha de casar, replegar les seues cases de cartró, les seues cases, i tornar a altres llocs, perquè, clar, els turistes i la gent que vaya a tornar a aquest mateix lloc, que és perquè tots vivim sota el mateix lloc. I aquesta és la meva denúncia, aquesta és la meva fotografia que vol reclamar, aquesta part de la gent que no volem veure la resta de la societat. I tant, jo passo la paraula, per exemple, a Salva Ríos, que és la primera part de l'exposició. Vaig a ser molt breu. La meva sèrie ja he titulat Humans i parla un poc dins de la idea de l'exposició, parla un poc dels sentiments, de l'esport, de les inseguretats que tots patim. Així totes les obres parlen d'aquest procés intern que tots sofrim o patim quan veiem la informació que ens arriba de fora i després la compartim amb la gent. Un poc parla de les inseguretats, de la por i de la denúncia de l'acoso, del bullying, de esta lacra de la societat d'avui en dia que patim tots. Un poc aquesta és la idea de la meva obra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy artista textil. Trabajo principalmente con todo tipo de desechos textiles, hilos, cremalleras, etiquetas, restos de telas, etc. En práctica textil yo considero que el hecho de coger todos estos desechos que nadie quiere, que cogemos, que miramos, que nos olvidamos de que existen, el cogerlos, el darles otra vida, el convertirlos en piezas artísticas, ya de por sí me parece que es un acto político y reivindicativo. Trabajo además sin ningún complejo desde un espacio totalmente artesanal. Reivindico el ir despacio, el sentarnos a hacer. Entonces creo que precisamente esa unión de esas dos cosas, los desechos y el despacio, la artesanía, es lo que de algún modo convierte estas obras en reivindicación. En este caso presento dos piezas, dos instalaciones, una que es la que tenemos aquí detrás, que son esas etiquetas incómodas. Estas piezas están hechas con etiquetas y desechos textiles. Son obras, tanto la instalación de allí como la instalación de aquí, son obras colaborativas. Ha habido muchísima gente recortando etiquetas de ropa, dándomelas. Con esas etiquetas he montado estas piezas y he formado unas prendas con unas dimensiones exageradas que no buscan el ilustrar, buscan el que nos paremos a pensar. Es decir, cada etiqueta de estas nos cuenta dónde está hecha esa prenda. Un made in Bangladesh, un made in Marruecos, un made in Taiwán, significa que hay detrás un montón de personas, niños, mujeres, hombres, en condiciones prácticamente de esclavitud. Y nosotros cogemos la etiqueta, la cortamos, la tiramos y compramos. Y otra vez. Y no nos paramos a pensar que estamos expresando ideas.
Entonces, para complementar esta instalación he creado esa almazuela, también colaborativa, también es una almazuela en la que me van dando pues amigas, tejidos, telas. Esa almazuela de momento, digo de momento porque la idea es que mientras queden idiomas seguir ampliándola, ¿vale? Tiene la palabra ayuda escrita en 50 idiomas diferentes. También tiene una serie de cremalleras abiertas que he querido que estas cremalleras, también recicladas, representen un poco las heridas que estamos haciendo a la tierra con esta manera de vivir y con esta manera de consumir. Entonces, lo que pretendo con esta almazuela es crear conciencia de que, aunque la ropa la fabriquemos en el otro lado del mundo, el problema es global. Nos lo estamos cargando todo. Y por eso la Tierra, el planeta, pide ayuda en todos los idiomas posibles. Entonces, sí, además de verdad. Entonces, bueno, la idea es esa, que cuando miréis la obra, cuando leáis todas estas historias reales que hay aquí escritas en estas bolsas de ropa, simplemente os paréis a reflexionar y que cuando compréis algo leáis la etiqueta, no simplemente la cortéis. Y penséis que a lo mejor pues no os hace falta, que podemos pasar sin eso y que podemos buscar en estos tiempos de prisa y en estos tiempos de inmediatez, volver un poquito a la pausa, a la artesanía y a la calidad. Y a lo mejor pues llegaremos a conseguir algo, no sé, por lo menos algo. Lo dejo ahí. Gracias. Nada, muchísimas gracias a todos por haber venido y muchas gracias por haber contado conmigo para esta exposición. Como veis, mi tema central son las mujeres mayores y sus manos, porque para mí un retrato no solo es de lo que es el rostro, para mí las manos dicen mucho más a veces que el rostro. Esas manos y lo que llevan, el trabajo, la vida que ha llevado cada una de estas mujeres está reflejado en cada arruga y cada mancha de su piel en las manos. Te digo que la cara a veces no la maquillamos, pero las manos no podemos disimular tanto en ellas la vida que llevamos. Y la verdad es que a raíz del fallecimiento de mi madre en 2020, con el tiempo yo quise hacerle una especie de homenaje, de agradecimiento, y de ahí surgió una de las series que traigo, bueno, parte de la serie, porque eran 7 piezas, traigo 4, de óleo sobre lienzo, que eran las manos que nos dan, donde yo representaba lo que yo tenía en el imaginario de cosas que hacía mi madre que me había mostrado, que me había enseñado. Ahí faltan piezas donde se ven mujeres con ganchillo, leyendo, cosiendo, que yo no las tengo, pero bueno, la pieza central sí que son las piezas de las manos de mi madre, por tanto. Y a raíz de esta exposición que yo presenté en el pueblo donde iba hace 30 años, en Pedralbes, un pueblo pequeñito de la Serranía valenciana, pues claro, me salió un club de fans de mujeres mayores allí, impresionante. Entonces, el contacto con ellas, seguir trabajando con ellas, conociendo sus vidas, me llevó a hacer otro proyecto que hice de pintura mural, que también la trabajo, o sea en pintura mural, sea en dibujo, sea en óleo, mi tema son las mujeres mayores y sobre todo sus manos. Yo hice un proyecto que era Ellas en las calles, en el cual presentaba a 13 mujeres del pueblo, muy mayores, y que cada una de ellas es, vamos, son todas increíbles estas mujeres. Y hay un recorrido por el pueblo que pues les invito a todos a conocer Pedralbes. Y son ellas a tamaño natural, en blanco y negro, con flores. A raíz de hacer esto también me puse en contacto más con ellas, haciendo sus biografías y ahondando en la vida de cada una de ellas, como Maite decía, hablamos del tema de reciclaje. Yo heredé del costurero de mi madre y os aseguro que mi madre tenía trocitos de tela que si hubiera vivido 2 años más se hubiera utilizado. Estas eran las grandes maestras del reciclaje, del aprovechamiento de los recursos, porque son mujeres que vivieron, en el caso de mi madre, por ejemplo, nació antes de la guerra, en el 26, vivieron la guerra, la posguerra, los primeros tiempos de la dictadura, que fueron muy duros también y que tuvieron que aprovechar cualquier cosa que les quede. Y además fueron el sostén de la sociedad y la familia y nunca se les ha reconocido. Por eso yo las quiero pintar, ¿no? Y dibujar, para que las veamos, porque son personas que nadie las ha visto durante mucho tiempo. Y bueno, creo que... Estamos reyes, pero no soy hijo de ese señor. Yo quería hablaros del arte. No me gusta la palabra el arte. El arte es poder decir.
¿Sabéis cuándo la magia se convierte en arte? Cuando el sistema, el poder, decide que vale 100 millones de euros o que vale 100 euros. Y la magia se convierte en arte cuando el sistema, el poder, decide que encubre un museo o que relega al olvido del arte. Hacía tiempo que borré esa palabra de mi diccionario. Concibo el arte como un árbol, concibo la magia como un árbol antiquísimo, con unas raíces que se hunden ahí en la noche de los tiempos, muy ligerias, un tronco robusto, y de ese tronco salen numerosas ramas, la literatura, la pintura, la música, el teatro. Yo vengo, mi oficio es el de pintor, eso es lo que me enseñaron mis tíos y mi padre, pero me gusta andarme por las ramas de la literatura, del teatro. La putada de eso es que yo tengo que caer de las ramas y te das unas hostias tremendas. Pero os animo a que vosotras, si vosotros estéis en ese árbol y seáis rameros y rameras, con perdón, porque ese árbol, esas ramas que propicia ese árbol, sin esa sombra que propicia ese árbol, hay un desierto de locura, de estupidez, de sinsentido. Eso que veis ahí es el resumen de los últimos años, por resumirlo de alguna forma. Yo llevo desde los 16 años, 53 años, pues exponiendo por ahí. Los primeros 30 años hice pintura alimenticia para alimentarme, paisajes, olores, ambientes. Pero hace unos años, hace como 20 años, toqué fondo por diversas historias, empecé a no exponer en galerías y a no poner mucho de precio y hacer cuadros, porque pienso que la pintura no tiene que inspirar solo belleza, que también. Para inspirar belleza ya está en la naturaleza, nadie puede igualar una puesta de sol, un amanecer, inigualable. Yo creo que la pintura tiene que remover conciencias, tiene que hacer un compromiso. El pintor, el artista, el mago, está obligado a contar este mundo de estupidez y de locura que tenemos. Y hay un resumen de una serie de historias. Está El silencio de los corderos, Su majestad el rey, forma parte de la trilogía de la monarquía, hay otros cuadros de Rey Viejos, de las primeras que están en las Torres Generales de Nueva York. Es decir, hay una serie de cuadros que son dos cajas, que son los Boyer, tenéis que mirar para ver con los agujeritos, hay unos cuadros que se accionan con las luces, historias. Es decir, ahí hay un resumen, de mucho resumen de lo que está en mi casa en la vida. Y hasta quería solamente comentaros una anécdota. Para mí es un honor haber estado aquí y gracias a mi amigo Juan Antonio, porque yo estoy muy metido en la caverna ahora, salgo poco, y gracias a vosotros de poder haber servido. Y es un honor estar aquí en el Alumni Mayor porque yo, que soy de Teruel, llevo desde los 7 años en Burjasot y en el paseo, cuando estábamos en los años 70, a la época de la transición, por allí pasaba de vez en cuando Billy Mayor a ver a su gran amigo, a disfrutar esos días que vivía a los calles más para abajo. Entonces se lo vi y cuando pasaba, alguna vez se paraba con los chavales y daba una botellita debajo del brazo a veces y se la bebía con su amigo de Sant Andrés. Entonces me parece un honor poder estar aquí en esta historia y haber conocido en el escenario a este ser que iba siempre de negro con una presencia escénica alucinante y sus canciones de Teresa, de Samás, de su amigo. Entonces, muchas gracias por recogernos aquí en esta tierra que viene también del mundo libertario. Yo vengo del mundo libertario de Valencia, del mundo anarquista y viva.